Buenas noches amigos, desde Perú, Lima, para toda América Latina, Hispanoamérica, Centroamérica y otras partes del mundo. Bienvenidos a esta edición de Diálogos por la Región. Quiero en primer lugar agradecer a nuestros auspiciadores, como ven en la parte de atrás están. Quiero agradecer en primer lugar a Kefas Perú, Kefas Perú Arquitectos, especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales, registrales, compra y venta y alquiler de inmuebles. Así también desarrollan ellos proyectos de vivienda y comercio. Pueden contactarlos a través de kefasperu.arquitectos@gmail.com. Kefas con K. Quiero agradecer también a Aplica Digital School, que es una escuela de inglés virtual en la cual ustedes van a poder aprender el inglés de la manera más sencilla, no como antes que íbamos a sentarnos a un profesor que nos explicaba. Aplica Digital School es totalmente diferente. Los invito a ver su página www.aplicadigitalschool.com, contactarse también con Adriano Ortiz a través de adriano.ortiz@escuelaaplica.com. La Molina Digital es otro medio digital que nos apoya en esta temporada de Diálogos por la Región. Pueden buscarlos a ellos en el Facebook a través de La Molina Digital. Encontrarán muchas novedades de sus anunciantes, empresas y emprendedores que están en busca de satisfacer las necesidades de los clientes. Irmaxol, que es una empresa que está dedicada a la construcción de marcas, al desarrollo de diferentes tipos de acompañamiento de imagen corporativa en las empresas. Pueden encontrarlos en Facebook como Irmaxol, con K. También queremos agradecer a La Cerecita, una tienda virtual donde venden productos naturales. Pueden encontrarlos en el Facebook como La Cerecita. Búsquenlo porque tienen muy buenos productos desde chachapoyas, desde Oxapampa, la rica naranja. Tienen productos naturales como mermeladas que no tienen preservantes y otros más que pueden ver dentro de su página de Facebook. También quiero agradecer a McCarthy Consultores. McCarthy Consultores es una empresa que se dedica a asesorar desde hace 20 años al sector industrial. Pueden encontrarlos o pueden contactar con ellos a través de McCarthy Consultores, gerencia@mccarthyconsultores.com. Búsquenlos como McCarthy Consultores, con THI al final. Y queremos agradecer también a L y Asociados, Estudio de Abogados. Pueden encontrarlos en el LinkedIn como AL y Asociados. Y bueno, esta noche, porque estamos de noche aquí en Lima, tendremos una conversación muy interesante con Cristian Morales. Él es un abogado ecuatoriano que vamos a hacer una transmisión con él desde la ciudad de Guaranda, en Ecuador. Guaranda es una ciudad muy pequeña que queda en el Ecuador y vamos a conocer un poco acerca de esta ciudad que se llama San Pedro de Guaranda, que es la capital de la provincia de Bolívar en el Ecuador. Fue fundada en el año 1571 por los españoles. Y bueno, Cristian nos comentará un poco más acerca de la historia de la ciudad, cómo piensa la ciudad, cómo vive la ciudad. Esperemos que nos puedan acompañar en esta nueva edición de Diálogos por la Región. Bienvenidos y disfruten el programa. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Como les comenté, estamos con el doctor Cristian Morales desde una ciudad poco conocida del Ecuador, que es la ciudad de Guaranda. Como les comenté al inicio, él nos va a comentar un poco acerca de cómo está esta ciudad, dónde queda, dónde está ubicada dentro del Ecuador, a qué se dedican, cómo piensa el ciudadano de Guaranda y todos estos detalles. Buenas noches, Cristian, ¿cómo está? Buenas noches, Aldo. Muy bien. Espero que usted también se encuentre bien y gracias por esta oportunidad de dar a conocer mi ciudad. Gracias a usted por a través de usted poder conocer Guaranda. Vamos a empezar ubicándonos un poco. ¿Dónde ubicamos Guaranda dentro del Ecuador? Bueno, Guaranda, si usted puede ver un mapa político del Ecuador, está en la sierra centro del país. Geopolíticamente es un lugar estratégico para llegar a cualquiera de las ciudades más grandes, en virtud de que se encuentra a 3 horas en vehículo de Guayaquil, a 3 horas de Quito o a 3 horas de Cuenca. Entonces, es una ciudad que está en pleno centro del Ecuador
en la sierra ecuatoriana a 2.800 metros de altura aproximadamente. Es una ciudad típicamente, digamos, diseñada bajo el formato español colonial, o tenemos Sí, una ciudad sí. más moderna. No, no, efectivamente, como usted lo menciona, Aldo, es una ciudad típicamente estructurada en el formato colonial español que se hacía a la época, siempre uniendo en un mismo lugar un parque municipal, una iglesia y el municipio, como se acostumbraba en aquella época, ¿no? Es una ciudad de tamaño mediano, relativamente mediano a pequeño, y es una ciudad multicultural, ¿no? Porque existen varias etnias indígenas viviendo dentro de la misma ciudad, aparte de mestizos y aparte de descendientes europeos o europeos jubilados, como se está acostumbrando a ver últimamente acá en Guaranda. ¿Cuál es la población de Guaranda? Sé que es, digamos, la capital de la provincia de Bolívar. ¿Cuál es Efectivamente, la sí. población en sí de Guaranda o de la provincia en general? Bueno, si usted googlea la población, le sale un dato incorrecto, ¿no? El dato correcto es alrededor de 100.000 habitantes, incluyendo su zona urbana y su zona rural, que la zona rural de hecho es más grande que la zona urbana. Y pues, como le digo, da alrededor de un aproximado de 100.000 habitantes, viviendo un 40% en la zona urbana y un 60% en la zona rural. Y hablando de la zona rural, ¿cuáles son las actividades económicas que podemos encontrar en esta ciudad? Ecuador es caracterizado o tiene, digamos, como actividades económicas el tema de la exportación de frutos, normalmente el banano, por ejemplo, ¿no? Entiendo que ustedes están un poquito más arriba de repente de la parte costera. ¿Cuáles son las principales actividades o económicas que tiene la ciudad o que exporta hacia afuera? Bueno, la ciudad tiene entre sus principales actividades económicas en temas rurales, principalmente la agricultura y la ganadería, que tienen muchísimos siglos desarrollándose. Principalmente los frutos que se puedan cosechar en esa altura. Tenemos hortalizas, tenemos verduras y la agroindustria ya de desarrollar productos derivados de estos alimentos es lo que se está empezando a desarrollar. La ganadería también es una actividad de las más importantes en virtud de que por la altura se consume bastante carne de oveja, se consume bastantes lácteos, son famosos los lácteos de la provincia de Bolívar por su calidad y precisamente porque son muy naturales, son muy orgánicos. Las vacas son alimentadas con alimentos puros y orgánicos, entonces el lácteo es de muy alta calidad. Y lo que se está empezando a exportar precisamente son los derivados de los lácteos, ¿no? Leches, yogures y principalmente chocolates hechos acá en Guaranda, famosos porque llevan un licor muy reconocido acá de la ciudad que se llama pájaro azul, es un anisado en el cual se le está complementando con el chocolate y ese ha sido el principal producto de exportación en los últimos 10 o 15 años. ¿Y hacia dónde llevamos estos productos? ¿Los llevamos a Guayaquil, a ciudades más grandes dentro del Ecuador, o los llevamos directamente hacia afuera? Eso es algo muy curioso, es una muy buena pregunta, Aldo. Yo siempre he revisado las cajitas de los bombones, de los chocolates, y están directamente escritos en inglés. Es decir, no llegan a las ciudades principales del Ecuador, salen directamente a Guayaquil por el puerto para ser exportadas a Estados Unidos, pero no llegan para el consumo interno del Ecuador. Entonces, es lo cual curioso porque es un producto que por ser muy popular en Estados Unidos va directamente allá y no hay consumo interno y no hay producción para el consumo interno. Entonces se va directamente hacia Norteamérica. ¿Y qué tan conectada está la ciudad de Guaranda con el Ecuador? Digamos, con las ciudades principales. Entiendo que puede ser una Guayaquil, la otra Quito. No sé si me puedes mencionar otras ciudades con las cuales está interconectada la ciudad y, digamos, el flujo de visitantes que hay entre la ciudad y las otras ciudades grandes del Ecuador. Claro, sí, Guaranda no tiene aeropuerto, evidentemente por su tamaño poblacional y por su altura hubiera sido difícil tener alguno, pero está conectada vía terrestre a las principales ciudades del Ecuador, principalmente a las más cercanas, que son la ciudad de Ambato, a aproximadamente 1 hora de Guaranda en vehículo,
y a la ciudad de Riobamba, que también está en la altura, también aproximadamente 1 hora y cuarto en vehículo. Estas dos ciudades son ciudades más grandes, ciudades que superan el medio millón de habitantes. Entonces, Guaranda se ha tornado en alguna manera una ciudad dormitorio, es decir, una ciudad donde mucha gente regresa de Ambato o Riobamba a dormir a Guaranda, a habitar en Guaranda. Sin embargo, salen diariamente hacia estas grandes ciudades a laborar o a cumplir sus funciones. El tema de la conexión, las autopistas, como les mencionaba, son buenas. Son alrededor del volcán Chimborazo, que es el volcán activo más alto del mundo. Entonces, las autopistas son hermosas realmente para viajar por ahí. Voy a pasarle algunas fotos a usted, Aldo, para que pueda compartirlas. Y precisamente es una vista espectacular que uno, a pesar de que lo pueda ver todos los días, lo disfruta mucho porque cada día el paisaje cambia, ¿no? Un día está un poco más nevado el volcán, otro día está un poco con menos nieve. Entonces, viajar de noche, la nieve se torna como color celeste o azul a la madrugada y es maravilloso. Entonces, un poco la conexión es vía terrestre o generalmente es vía terrestre. Me comentaste también de que es una ciudad pequeña. Yo sé que ustedes están divididos geopolíticamente en temas de cantones, en los cuales, digamos, las autoridades o los niveles de gobierno son diferentes a los de Perú, por ejemplo. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo está dividido por distritos de repente la ciudad? ¿Cuántos distritos tiene? ¿Cuáles son los más importantes? Claro, bueno, no tenemos distritos exactamente acá. El único distrito que existe en el Ecuador es el Distrito Metropolitano de Quito, que es una ciudad autónoma, por darles una explicación sencilla. Pero acá tenemos municipalidades o cantones, como lo mencionas. Geopolíticamente el Ecuador está dividido en 24 territorios independientes, que son las provincias, el equivalente a departamentos en Perú, y internamente esas provincias tienen cantones o municipalidades. Esas municipalidades, pues cada una, en este caso, tiene su alcalde independiente y su grupo de concejales, y en este caso la alcaldía o el municipio de Guaranda es independiente de otros cantones o municipios que existen alrededor. El municipio de Guaranda, evidentemente, es el principal de la provincia de Bolívar por ser la capital de la provincia o la capital del departamento, para darles una equivalencia, y por eso es la más importante. Un dato que es interesante para quienes nos dedicamos al mundo jurídico es que por ser una capital de provincia tenemos todas las instituciones gubernamentales en una ciudad pequeña, lo cual facilita mucho el acceso al servicio de rentas internas, a la superintendencia de compañías y el multiuniverso que hay de instituciones gubernamentales que en las ciudades grandes suelen estar muy dispersas. Acá las tenemos en una sola plaza, más de 25 instituciones gubernamentales, lo cual facilita los procesos judiciales, los trámites, etcétera. Muy interesante lo que nos cuentas, claro, es que tienes ahí todo y digamos que han podido ustedes, no solamente como ciudad, sino como país, descentralizar los servicios y tenerlos al alcance del ciudadano de una manera más eficiente. Hablando del ciudadano, ¿cómo describirías tú digamos, bueno, el gentilicio de ustedes es el guarandeño, me parece? Guarandeños. ¿Cómo describirías tú al guarandeño típico, alegre, digamos, tiene apertura las personas que vienen de afuera, es muy trabajador, le gusta la vida nocturna? ¿Cómo describirías tú al guarandeño? Bueno, de lo que yo puedo destacar, el guarandeño en general es muy conservador, muy religioso. Es un sujeto que normalmente pues tiene mucho apego a asuntos religiosos. La ciudad en realidad tiene un nombre religioso cuyo nombre es San Pedro de Guaranda, haciendo referencia al Santos, al Santo Pedro, ¿no? Y pues precisamente de esa derivación es que vienen muchos asuntos religiosos. Es una ciudad donde generalmente el guarandeño pues puede caminar libremente por las calles. Con respecto a los extranjeros es medianamente abierto, no es beneplácitamente abierto, tiene sus temores, normalmente no dominan otros idiomas, la educación generalmente escolar no incluye el aprendizaje de otros idiomas. Por tanto, a veces la comunicación con extranjeros es un poco más compleja que los citadinos que han aprendido otro idioma en la escuela, ¿no? En general, los parques son muy agradables porque son muy abiertos. Hay animales
por todas partes animales domésticos y animales no domésticos sueltos por las calles. Sus dueños normalmente no necesitan tener al perro o a la mascota atada porque como es una ciudad tranquila, pues los animales gozan también de esas libertades, ¿no? No hay avenidas grandes, lo cual implica que cruzar las calles sea bastante seguro. Entonces, ese tipo de detalles es como un poco se describe Guaranda. Y el guarandeño tradicional, pues muy conservador, como lo mencionaba, vida nocturna baja, porque por ser ciudad pequeña, pues también los establecimientos cierran temprano, y muy trabajador en todo lo que le sea posible. Algo que yo siempre destaco de Guaranda es que a pesar de que hay mucha migración de hermanos venezolanos, hermanos colombianos, tú los ves a la mayoría de ellos trabajando y no pidiendo dinero en las calles, lo cual implica que hay plazas de trabajo, hay consumo, hay productos extranjeros en venta en las calles, y eso facilita pues la integración de los extranjeros que vienen a Guaranda, ¿no? Hablando de los extranjeros o de los migrantes, sabemos los dos de que hay un gran desplazamiento de migraciones, no solamente aquí en América, sino en el mundo. ¿Cómo ves tú el tema de la migración en tu ciudad? Hablamos de venezolanos y de colombianos, que normalmente son los que, digamos, por tener más cerca a Ecuador, ¿cuál ha sido el impacto en temas laborales, por ejemplo? ¿A qué se dedican ellos dentro de la ciudad, hablando de que es una ciudad rural? De repente se dedican al campo. Hay servicios, productos dentro de la ciudad que han brindado oportunidades de repente a los extranjeros, o son una ciudad como pequeña, como tú lo dices, también muy abocada al tema del comercio. ¿Cómo tú definirías fuera de lo rural la ciudad comercial, netamente comercial, que se dedica a productos y servicios? ¿Qué oportunidades les han dado a los extranjeros y a ustedes mismos? ¿No? Tú eres abogado, sabemos que el tema del derecho o el tema de los servicios jurídicos depende mucho también de los contextos. Si tienes un gran flujo comercial, de repente el tema corporativo puede funcionar, pero también funciona el tema penal, el tema civil. Entonces, ¿cómo tú aprecias la ciudad o cómo nos puedes comentar acerca de todo la gran oferta del comercio, de los productos, servicios, del trabajo en sí, del día a día de la ciudad? Sí, bueno, con respecto a la migración de hermanos extranjeros de Colombia y Venezuela, que son los que principalmente han llegado, la ciudad me ha sorprendido en general porque ha brindado un montón de oportunidades en el comercio informal, que es lo que principalmente se ha dedicado este grupo de migrantes que han llegado a la ciudad. Con respecto a los productos y servicios, efectivamente hay productos y servicios de toda índole, como en la mayoría de ciudades. Prendas de vestir, calzado principalmente de cuero, materia derivada del cuero, pues no. Hay la venta de prendas en general de todo tipo. Hay servicios bastantes de peluquería, servicios para las mujeres con los temas relacionados al pelo, a las uñas, eso hay por montones. Y en general es una ciudad que brinda esas facilidades, ya que por ser temas de consumo, la gente normalmente, como te decía, trabaja fuera de la ciudad, pero viene a dormir, es una ciudad dormitorio. Entonces eso hace que por ser una ciudad pequeña y barata, el guarandeño el guarandeño que trabaja fuera de la ciudad tenga una posibilidad de adquirir estos productos los fines de semana. Y es muy complejo encontrar un lugar libre los fines de semana para de pronto cortarse el cabello, o de pronto comprar una prenda, porque están abarrotados de clientes que durante el lunes a viernes pues trabajan fuera de la ciudad. Con respecto también a los temas laborales, como te mencionaba, al ser capital de provincia y al haber más de 25 o 30 instituciones públicas dentro de la ciudad, la mayoría de guarandeños son funcionarios públicos, es decir, son funcionarios del Estado y trabajan para los múltiples ministerios, tanto de educación, de turismo, de cultura, etcétera. Hay 12 ministerios en el Ecuador. Y a su vez a las entidades públicas que son derivadas de estos ministerios, como son las subsecretarías. Pero curiosamente el principal empleador de la ciudad es la Universidad Estatal de Bolívar, es decir, la Universidad Pública de Guaranda, que tiene alrededor de 1.000 o 1.200 funcionarios y que tiene un montón de carreras diversas, entre las cuales destacan principalmente la medicina, la zootecnia, es decir, la veterinaria, o
principalmente las carreras relacionadas a la ruralidad, como la agroindustria o agricultura. Entonces, eso es un poco en el contexto laboral del guarandeño lo que se encuentra, ¿no? Ya. ¿Y cómo es una ciudad, me dices, que viene en los fines de semana, donde hay más población, es una ciudad dormitorio? ¿Cómo le va a Guaranda con el tema del turismo? El turismo interno y el turismo externo, porque al final es una ciudad pequeña, atractiva para muchos, que buscamos hoy descanso, que buscamos tranquilidad, que buscamos paz. ¿Cómo mostrarías tú los atractivos turísticos de esta ciudad o de tu ciudad? Bueno, como yo siempre digo a la gente que invito, ¿no? Para mí la provincia de Bolívar y la ciudad de Guaranda particularmente es una mina de oro lista para explotar turísticamente, ¿no? Acá hay bastante cultura. En la esquina de mi casa existe una placa y existe una casa abandonada, que ahora es un restaurante muy famoso y muy conocido, que era la casa donde habitó Simón Bolívar en Guaranda. Entonces, imagínate tener una casa donde consta un título de propiedad de 1822 con los nombres de Simón Bolívar, y consta pues una pintura y un retrato de que él estuvo ahí efectivamente, y el registro de la propiedad del Cantón Guaranda ha logrado certificar que efectivamente esa propiedad fue no solamente habitada, sino que fue poseída jurídicamente por Simón Bolívar, lo cual es un hito histórico, pero realmente estuvo la casa abandonada 100 años, tuvo que venir un inversor jubilado extranjero para adquirir la propiedad, hacerla un hotel de lujo, que es ahora evidentemente, un restaurante, es un bar, es una especie de pequeña discoteca, es un museo, y rescatar un poco la cultura que existía ahí. Adicionalmente, existen dos castillos de la época de alrededor de 1800, evidentemente son hechos por extranjeros que vinieron a habitar esa zona. Un castillo está ubicado a unos 5 kilómetros de Guaranda, en la zona conocida como Las Cochas, donde aparte hay una laguna natural, y otro castillo está ubicado en la zona de Balsapamba, que es una parroquia rural donde existe un castillo prácticamente de dimensiones enormes, con bastantes atractivos turísticos, que se ha convertido en un museo arqueológico y que fue fundado por un suizo en 1950. Entonces, este tipo de atractivos de mucha cultura es lo que tiene la provincia de Bolívar o la ciudad de Guaranda específicamente para traer, pero algo que destaca por encima de todas las ciudades del Ecuador incluso es el famoso Carnaval de Guaranda, que se celebra en los meses de febrero, donde, para darte una cifra, Aldo, que pueda sonar un poco alejada de la realidad, pero es real, la ciudad tiene, como te explicaba, entre todos sus habitantes aproximadamente 100.000 personas, pero para las fiestas de carnaval de febrero de cada año llegan 160.000 visitantes o turistas cada año, abarrotando la ciudad, volviéndola hermosamente caótica, porque es unas cosas que se ve pocas veces al año, y el carnaval es muy extenso, dura todo un mes, trayendo comparsas, bailes de distintos tipos de etnias indígenas del Ecuador y de otras partes de Latinoamérica, porque vienen indígenas mayas, vienen aztecas a hacer bailes acá, vienen de Bolivia y vienen de otras nacionalidades indígenas del Ecuador. Como te mencionaba al inicio de esta entrevista, Guaranda se caracteriza por tener dos nacionalidades indígenas que no son muy amistosas entre sí, habitando en la misma ciudad, que son los quechas y los curubáes, cada una con un idioma distinto. Aparte tienes los mestizos y aparte tienes los extranjeros jubilados, que son un grupo minoritario, pero que manifiesta su presencia. Entonces esa multiculturalidad o pluriculturalidad hace que Guaranda sea una ciudad muy linda para habitar y muy linda para conocer culturalmente sus trasfondos, ¿no? ¿Tú dirías que conociendo Guaranda podemos conocer un poco las raíces del Ecuador? ¿Podemos conocer un poco más al Ecuador desde, digamos, el Ecuador precolombino, el Ecuador prehispánico? Sí, definitivamente, definitivamente, como te mencionaba, alrededor del 40 o 50% de la población de Guaranda es indígena, es de naturaleza indígena, de cualquiera de las dos etnias que te mencionaba. Pero sí, efectivamente, como te mencionaba al inicio, pues al ser una ciudad muy culturalmente relacionada a España o a la colonia española, pues tú puedes conocer tranquilamente lo que eran los orígenes de Latinoamérica desde que el Tahuantinsuyo o los descendientes de los incas habitaban la zona, o cómo la colonia española pues fue formando ciudades pequeñas, medianas y grandes, y en este caso es una ciudad que en pleno polo de desarrollo se encuentra pues manifestando dos culturas que son totalmente opuestas en muchas relaciones, ¿no?
y existen dos sistemas judiciales dentro de la ciudad, para que te des una idea. Es decir, si un indígena comete un delito, está sometido a la justicia indígena, y si una persona no indígena, es decir, un mestizo, afrodescendiente o extranjero, comete un delito, pues está sometido a la justicia ordinaria. Cada una se maneja de manera totalmente independiente, con jueces independientes y distintos, en idiomas distintos y con penas distintas. Entonces, hace que culturalmente sea muy atractivo para entender los orígenes tanto de indígenas como de descendientes españoles, ¿no? Claro, claro que sí. Es demasiado interesante lo que me comentas. Ahora, me hablaste de migrantes que han ido a residir a Guaranda. ¿De qué nacionalidades podemos encontrar a estos migrantes que ya han decidido tener su residencia en esta ciudad? Bueno, por el tema del costo de vida, ha llegado, y por el tema del clima, que es relativamente bueno, para nosotros es un poco frío, temperatura media de 12 a 15 grados. Han llegado de nacionalidades de Estados Unidos, de Alemania, de Austria, de Suiza, de Australia, jubilados pues, a establecerse económicamente acá, y evidentemente como tienen una capacidad económica superior al promedio de Guaranda, pues establecen negocios. Entonces es curioso ver que hay a veces personas de nacionalidad indígena, de pronto en una cafetería con algún nombre tradicional en quechua, y a unos pocos metros una cafetería totalmente americanizada como cualquier ciudad de los Estados Unidos. Entonces ese contraste de culturas, de idiomas, es impresionante, ¿no? Entonces, esas son un poco las nacionalidades que han llegado, pero principalmente descendientes alemanes y americanos de Estados Unidos. ¿Cuál tú dirías que es el plato típico de Guaranda? ¿O cuáles serían los atractivos gastronómicos? Bueno, tenemos dos platos que son insignias de acá, que el primero es el jaguar locro, que por su nombre jaguar significa sangre en quechua, y es un plato tradicional tipo sopa, en la cual se mezcla las vísceras del res, en conjunto con coágulos de sangre que contienen las reses, todo muy aseado, obviamente tiene que ser el plato para evitar infecciones, y se come con papas, con verduras, es delicioso, honestamente. Y es el plato tradicional en temas de sopas o en temas de platos un poco más líquidos, ¿no? Y con plato segundo, como plato principal, el cuy. Se come mucho acá, que el cuy es una especie de hámster un poco más grande, como Claro, una acá especie de también lo comemos conejo. bastante. Sí, sí, supongo que lo conocen porque es un plato tradicional en general, creo que en Sudamérica. Y Claro. el cuy se come acompañado con papas, pues con un poco de quizás de salsa picante, de arroz, y hay múltiples combinaciones, pero principalmente esos dos quizás sean los más conocidos, ¿no? Ahora, Cristian, hemos pasado durante estos 2 años, en general, toda la humanidad y bueno, y Sudamérica y todo, momentos muy difíciles con el tema de la pandemia. ¿Cómo les afectó a ustedes el tema de la pandemia? Confinamientos, caída de la economía. Me hablas de una economía de servicios gastronómicos, servicios turísticos. ¿Cómo les afectó a ustedes este 2020 que pasó cuando casi en el mundo se cerraron las puertas de las casas, los ciudadanos adentro? ¿Cuál fue el impacto para tu ciudad en esta época tan dura y tan gris que hemos pasado, ¿no? Claro, bueno, efectivamente el confinamiento fue a nivel mundial. En el mundo estuvieron confinados creo que la mayoría de países, en todos los continentes. A Guaranda específicamente el confinamiento le afectó porque evidentemente hay muchos lugares que son emprendimientos que les, como te mencionaba, cafeterías, bares, restaurantes, hoteles, evidentemente no tuvieron clientes, no tuvieron usuarios, y pues son negocios que se cayeron y que tenían años o décadas operando, ¿no? Muchos se han recuperado, otros han desaparecido, pero a mí curiosamente me llamó la atención el tema de la pandemia porque logró determinar algo que es imprescindible para todas las personas. La mayoría de alimentos que se producen en el Ecuador viene de la zona de la sierra, y eso es algo que llama la atención. No específicamente de Guaranda, porque Guaranda es una ciudad pequeña en la sierra, pero viene generalmente de la sierra. Entonces, en un contraste de una futura crisis que pudiera existir en la humanidad o a nivel de Ecuador, por lo menos, uno lo que más necesita y la única supervivencia inicial y principal son los alimentos. Entonces, la industria de los alimentos acá pues realmente no salió afectada, sino más bien muy beneficiada.
Evidentemente, los hermanos indígenas que tenemos que viven en la ruralidad, pues sus productos nunca dejaron de venderse y cada vez se vendían más y producían más. Entonces, curiosamente, hay una diferenciación importante de clases sociales donde hay indígenas que normalmente quizás su nivel cultural o su nivel académico no sea el más elevado, pero económicamente son personas de muchísimos ingresos, precisamente porque por la pandemia aumentaron su nivel de ingresos por la cantidad de alimentos que lograron cosechar y vender, ¿no? Ok, muy interesante lo que nos dices también. Y el tema de la vacunación, ¿cómo van ustedes como ciudad? ¿Han avanzado? Bueno, tenemos noticias nosotros desde aquí, bueno, que ustedes están avanzando muy bien con el tema de la vacunación. ¿Tienen a toda la ciudad vacunada ya o aún les falta algún tramo de la población que todavía no se ha vacunado? Pero bueno, la cifra exacta te confieso que no la domino, Ujú. pero el tema de la vacunación es voluntario Ah, ok. y para funcionarios públicos es obligatorio, sobre todo quienes trabajan en atención al usuario. Aún así, muchos no se han vacunado. Te confieso que de lo que he podido averiguar, las personas de origen indígena están muy reacias a vacunarse. Hasta algunas ocasiones manifiestan una inexistencia supuesta del virus, de que esto no es real. Evidentemente, el nivel cultural hace que ellos manejen sus propias medicinas basadas en la propia naturaleza, que dicen en muchas ocasiones haber funcionado, pero en general la población mestiza está vacunada, no es reacia a la vacuna, y acá el hospital principal de la provincia, que está a unos metros acá de la casa, pues tiene abiertas 24/7 centros de vacunación para toda persona que desee vacunarse, incluyendo ahora la tercera dosis que ya está puesta en funcionamiento o puesta a disposición, ¿no? ¿Colapsaron los centros de salud en Guaranda en la época más Mm. crítica de la pandemia? Sí, sí, definitivamente colapsaron, el único, porque no hay más. Está el Alfredo Novoa, que es el hospital importante acá de la ciudad, colapsó. Sé que no tiene mucha capacidad tampoco de camas, pero colapsó y lamentablemente las personas que tuvieron que recurrir a servicios médicos tuvieron que movilizarse a las ciudades más cercanas, como te mencionaba, Ambato y Riobamba, a 1 hora de distancia cada uno. ¿Cómo nos movilizamos? Me hablaste de que como es una ciudad pequeña, el sistema de transporte, pues muchas veces necesitas llegar a unos pasos caminando. ¿Tú dirías que predomina de repente el sistema de transportes, de repente el tema de las bicicletas o transportes alternativos, que no necesariamente tiene que ser auto o buses, dentro de la ciudad? Te puedes movilizar muy rápido, llegar, como tú dices, a la plaza, caminando de repente, alguna diligencia, tú que eres abogado, de repente también hacerla caminando. ¿Cómo es el transporte o cómo se moviliza uno en Guaramba, Guaranda? Bueno, acá en Guaranda realmente la bicicleta no se la utiliza mucho. Las personas están acostumbradas a ser peatones para movilizarse a todas partes. Yo en lo personal camino siempre y me encanta con este clima caminar. Y cuando tengo alguna diligencia un poco ya más alejada de la ciudad, pues evidentemente utilizo el bus o utilizo mi vehículo. Por ser el clima bastante bueno, generalmente pues el consumo de gasolina y por la distancia es poco y por como no es necesario encender los aires acondicionados de vehículo o de casa, el consumo de gasolina en el vehículo también es poco, o el consumo pues eléctrico también en la casa es poco. Se usan mucho los calefactores acá, que son pues aparatos que hacen lo opuesto al aire acondicionado, es decir, calientan el aire para emitirlo dentro de una habitación. Entonces, en general, de lo que yo he podido ver, el guarandeño camina bastante dentro de la ciudad, ¿no? El medio ambiente. Me has hablado de una ciudad que tiene, digamos, una preservación ecológica, por llamarlo de alguna manera, con su Ujú. población. ¿Ustedes dirían que son, digamos, una reserva ecológica del Ecuador por las características que me has mencionado de la ciudad, un lugar ideal para ir a, digamos, a refugiarse en medio de estas contaminaciones, de estas ciudades tan contaminadas, estas mega ciudades contaminadas? ¿Tú crees que Guaranda es esa reserva que tiene el Ecuador o una de las reservas medioambientales que ayudaría a, digamos, a este equilibrio que se necesita a partir de ahora, ¿no? Con todo lo que nos ha pasado. Sí, efectivamente creo que tu afirmación es correcta, Aldo. Guaranda es una ciudad que yo diría que está muy poco contaminada o con
casi nada de contaminación. Y de hecho, el guarandeño tradicionalmente es muy culto con respecto al medio ambiente porque sabe que de la agua que bebemos diariamente o del agua que utilizamos para tomar una ducha, depende prácticamente todo. Entonces se cuida mucho que no se contaminan los ríos cercanos, que son el río Chimbo principalmente, o los afluentes cercanos. Y efectivamente, pues contamos con bosques muy cercanos, se cuida mucho que no haya tala indiscriminada de árboles. La tala está permitida siempre y cuando se justifique la necesidad para vivienda, no para otros fines, es decir, no está permitida la tala de árboles para venta de la teca o venta del tronco, propiamente el árbol o de la madera. Y aparte el guarandeño protege mucho los bosques que están cercanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que la gente es muy culta porque saben la necesidad que depende la ciudad de los afluentes de agua para no contaminarla, ¿no? Pero en general sí es una ciudad muy acercada a lo ecológico y está a 20 minutos en vehículo del Parque Nacional Chimborazo, que es uno de los parques nacionales más importantes del Ecuador. Entonces, también eso influye mucho en la lógica del guarandeño de no contaminar lugares, ¿no? En general es una ciudad muy limpia. Ok, agradezco mucho, ha sido una conversación muy interesante por conocer Guaranda. Eh, espero, bueno, que los que nos están escuchando hayan podido conocer esta ciudad. Me comentaste que muchos creían que estaba en Colombia, ¿no? Que no era de Ecuador, creo. ¿Me comentaste algo así? Efectivamente, algunas veces cuando yo voy a Guayaquil o voy a Quito, me preguntan de dónde vengo y digo de Guaranda, y sorpresivamente me dicen, pero eso es en Colombia. Y le digo, no, es aquí a 3 horas en vehículo. Pero sucede eso porque en, Guaranda, en Colombia también hay una ciudad que se llama Guaranda, Ah, y ok. en Venezuela también hay otra ciudad que se llama Guaranda, entonces se presta confusión un ¿Pero poco. ustedes están Pero en cerca? general, no, honestamente de lo que he podido averiguar, Guaranda de Colombia es muy, muy pequeña y Guaranda de Venezuela sí es mediana, pero no conozco mayores detalles, más allá de lo que por ahí lo puedo leer en Pero digo, Wikipedia. ¿ustedes están cerca a Colombia, más a Colombia? ¿A dónde estás más cerca, Guaranda? ¿O está en el centro de Ecuador? Está en la Sierra Centro exactamente. Para tener una idea, en vehículo estaríamos a unas 6 horas de la frontera con Colombia Ah, y ok. a otras 6 horas en la frontera con Perú Ah, para mira, irnos está en el para medio. la... Está literalmente en el medio, en la Sierra Centro. Entonces, la distancia a Perú a Colombia desde acá de Guaranda es muy, muy cerca para, o relativamente cerca para ambos países, ¿no? Ambas fronteras. Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. No sé si tienes de repente reflexiones finales, invitar a la gente a que vaya a Guaranda. Me has convencido que en algún momento voy a ir a Guaranda por todo lo que me has comentado. Invitar de repente a eh, a las personas que ven el programa, algún comentario final. Bueno, Guaranda es la ciudad de los eternos carnavales, ese es el apodo que lleva comercialmente la ciudad, así que los invito a todos los que hayan visto este programa a buscar información, a googlear, a ver lo que ofrece Guaranda culturalmente. Es una ciudad que quizás si usted viene a vender un producto, quizás no sea una ciudad donde tenga mucha población a venderla, pero siempre es una ciudad que vale la pena. Entonces, pues los invito a todos y principalmente a ti, Aldo, a venir a Gracias. Guaranda y cuando quiera estás invitado. Y a todos quienes vean este programa, pues pueden contactar por redes sociales o contactarme a mí o a Aldo para poder brindarles soporte o apoyo y que puedan visitar Guaranda de una manera amena, ¿no? Gracias, Cristian. Y bueno, será hasta otra oportunidad que podamos conversar, y todos los que nos siguen, pues conozcan un poco más de Guaranda. Ecuador no solamente son las grandes ciudades, sino hay pequeños tesoros dentro de los países que a veces no conocemos, y este es un ejemplo. Muchas De gracias, acuerdo. Cristian, por estar hoy día aquí en Diálogos por la Región, Ciudades de América. Esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Y bueno, buenas noches para todos los que nos siguen en América Latina, Centroamérica, Europa y otras ciudades. Buenas noches. Gracias, Aldo. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta edición de Diálogos por la Región. Conocimos un poco más de Guaranda, una ciudad pequeña en Ecuador, a través de Cristian Morales. Él es abogado,
que vive y reside y nació en esta ciudad. Y con esto esperamos que puedan conocer algo más allá de las megaciudades, porque el programa está orientado a eso, a integrar, y la integración que nosotros proponemos es a través del conocimiento. Entonces, les agradezco que nos sigan en nuestros programas. Pronto vendrán más ciudades por conocer. Quiero agradecer, como siempre, para terminar, a nuestros auspiciadores. Quiero agradecer a Kefas Perú Arquitectos, que son especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales, registrales, compra-venta y alquiler de inmuebles, así como el desarrollo de proyectos de vivienda y comercio. No se olviden de que hoy en día lo más importante quizás es tener la vivienda, y la vivienda se tiene que tener saneada, porque si queremos de repente optar por venderla o por alquilarla, pues lo mejor es tener todo saneado. Y Kefas Perú son los mejores en este tema. Contáctalos a través de kefasperú.arquitectos@gmail.com. Kefas con K al inicio. Quiero también agradecer a Aplica Digital School. Estudien inglés online. Ya no necesitamos ir a sentarnos como antes en una carpeta para que un profesor nos oriente o nos enseñe inglés. En Aplica Digital School tienen una tecnología y una metodología muy buena. Contacten a Adriano Ortiz a través de adriano.ortiz, con Z Ortiz, @escuelaaplica.com. Aplica con K. Quiero agradecer también a La Molina Digital, el mejor aliado para tu negocio. Es una revista digital donde publican muchos emprendedores de La Molina y de otras partes de la ciudad de Lima. Pueden ubicarlos en Facebook como La Molina Digital. Los invito a que revisen el fanpage porque están muy buenos los descuentos y los avisos que tienen ellos con proveedores excelentes. Y Marksol, si quieres tener un excelente logo y una imagen corporativa que deslumbre a tus clientes, llama a Inmarksol. Son los mejores en temas de imagen corporativa. 10 años asesorando a los emprendedores de Lima y del Perú. Búscalos en Facebook como Inmarksol con K. Y también queremos recomendar a la cerecita.com. La Cerecita vende productos naturales, naranja de Oxapampa, como lo dije al inicio, mermeladas frescas y frutas que quizás en los supermercados cuesten más, pero de repente la Cerecita puede darles, digamos, esa fruta que tanto necesitan para mejorar su sistema inmunológico a un precio muy accesible. Llámenlos, búsquenlos a través de Facebook, La Cerecita, búsquenlos. Quiero agradecer también a McCarthy Consultores, especialistas en asesoría industrial. Más de 20 años trabajando con el sector industrial. Pueden comunicarse con ellos a través de gerencia@mccarthyconsultores.com. McCarthy con TIH.com. Y también quiero agradecer a L Asociados, estudio de abogados. Búsquenlos en LinkedIn como AL Asociados. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero que puedan disfrutar esta sesión de diálogos por la región y será hasta la próxima oportunidad. Cuídense, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, América Latina, Centroamérica, Hispanoamérica, por seguirnos. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches desde Lima, Perú.